Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, chicos. Entonces, sigan informando, chicos, no den nada por perdido, ¿no? O sea, ahí prepárense bien, ¿ok? A todo lo que les coge, ¿no? Y por así decirlo, ¿no? Le vaya mal, pues hay que meterle más fuerza, ¿no? A eso hay que, 2028, no, Víctor, hasta el 2028 quiere decir, ah, su madre, ya se fue hasta el 2028. No, a ver, ya No lo dice, profesor. todo es posible este año, todo es posible este año, chicos. Solo hay que prepararse bien. Como digo, a lo que más le duele, a lo que más le preocupa, ya, a eso métanle más fuerza, a eso métanle más ganas. Porque ya, no sé, alguien que domine, no sé, el lenguaje. ¿No? Una pregunta, dice Víctor. Dígame su duda. Porque, a ver, ¿cómo hago para aprenderme números? A ver, números también es mi bajo. ¿Por qué crees que soy profesor de historia? Okay, no, mentira. A ver, la cosa es, estoy en cuarto de secundaria. ¿Puedo postular? No, no puedes postular todavía. O sea, sí puedes postular, pero no te van a contar la vacante. Entonces, pero sería una buena forma de, digamos, agarrar experiencia. Letras me di cuenta que sí puedo por mi examen simulacro. Ya, claro, pues letras está sencillo letras, ¿no? A ver, matemáticas, por lo que he vivido, no solamente por lo que me han dicho, y no solamente por eso, sino por mi experiencia propia, matemáticas, no todo lo que es números, hasta física y química, te diría que todo eso sale con práctica. ¿No? Agarra tú de frente, vete con tu formulario al costadito y empieza a resolver problemas como un desquiciado, ¿no? Mínimo 50 a 100 preguntas por tema y ya, te vas a hacer números como si nada. ¿Qué más, profesor? Me estreso más. ¿Cómo me estreso más? No, ¿por qué te quieres estresar más? Tranquilo, hay que relajarse también, hay que tener sus días de relajo, chicos. Hay que tener sus días de relajo. Creo que alguien no me acuerdo bien quién me escribió el sábado, que el sábado yo me fui, por ejemplo, a una fiesta, chicos, para relajarme, porque de verdad que yo también ando en unos estreses, ¿no? En unos estrés bastante grandes. Sí, provecho. No había comida, ay, qué triste, de verdad. Yo me moría, yo fui más que nada por la comida y nada que había. Como yo bailo con mi gato. Bueno, chicos, la cosa es que no solamente todo es estrés, ¿no? También hay que relajarse, hay que tener sus días tranquilos, ¿no? Claro, hay que meterle ganas, no prepararse. Amanecerse no, eso sí les digo que no. Nunca se amanezcan, chicos, porque no sirve de nada. Todo lo que repasaste en la madrugada se te va a ir al día siguiente por el sueño. Nunca se amanezcan, chicos, es malo amanecerse. A menos que quieran para probar, ¿no? Para probar ya te acepto un día, pero de ahí ya no, pues no te amanezcas más, chicos, es horrible amanecerse. Champazo, ¿cómo que champazo? A ver, champazo, no se pasen tampoco. Se puede hacer, lo mismo, entra más ciencia. Ah, ya. ¿A qué van a postular, chicos? Que nunca, o sea, estoy con ustedes ya 11 semanas y no sé realmente qué están estudiando. ¿Qué es champazo? Champazo es marcar a la suerte, lo que sea, a lo que Dios quiera. A ver, por ejemplo, Víctor ahora sé que va a ir a Derecho, dijo Derecho, pero el resto no sé. Literatura, Luisa, wow. Profesor, Dígame. yo voy a medicina. Me decía, hoy provecho, medicina. Ay, mi madrecita santa, medicina es un dolor de cabeza, de verdad, para poder postular. Lo sé porque tengo amigos que Sí, han ido a medicina y es una vainaza, porque todos quieren ir a medicina. Economía pública en la OMI, qué chévere. Economía también conozco mucha gente, ¿no? Las carreras clásicas, ¿no? Ingeniería, medicina y economía, la carrera más clásica, ¿no? De ahí están los que poco se encuentran, ¿no? Por ejemplo, Luisa, que me dice literatura, ¿no? Muy poca gente va a carreras puras de humanidades, ¿no? A sociología, ¿no? A trabajo social, literatura, filosofía, muy difícil de encontrar. Tengo un pata que se quedó en cero y algo entró a los 20. A los 20. Pero está bien. No, o sea, la idea es que no entres muy tarde tampoco, pero tampoco es que entres muy temprano, porque no llegas a vivir lo suficiente. Y la idea es que vayas, ¿no? Con un concepto de lo que es la vida. Pues normalmente la gente quiere salir del colegio y postular, sí, pero los universitarios que están ahí adentro, no se ponte que tienen incluso 30 años, ¿no? Algunos. Matemática pura, ¿no? De los que van a matemática pura, provecho también, ¿no? Más que nada, no por postular, sino por lo que van a hacer, ¿no? Más que nada por lo que van a hacer dentro. Van a estar analizando muy teórico. La matemática teórica es un asco, de verdad, a mí no me gusta la matemática teórica. ¿Cuál es la edad mínima? Es que no hay edad mínima, simplemente postulas, ingresas cuando tú quieras, pero o sea, es recomendable, ¿no? Estar ahí, por ejemplo, en la academia
unos 2 años como máximo, y eso, ¿no? Porque tampoco es que te quedes ahí como ciclero, ¿no? Están a San Marcos, qué chévere. ¿A qué carrera van? ¿No? Ya, muy bien, chicos, ya nos estamos desviando, nos hemos comido 10 minutos y nos estamos desviando del tema, que es el tema de la reforma y contrarreforma, chicos. Vamos a estar analizando ya más que nada lo que es el ascenso, como digo, de la religión católica, ¿no? De la religión que hoy en día tiene más auge, ¿no? Tiene más apogeo. Conocemos, ¿no? Las tres religiones que todos conocemos, ¿no? La cristiana, que es la que casi todos conocen, ¿no? Pero más que nada acá en el Perú por el tema de la invasión española, que acá es donde se expandió toda la religión, ya, ustedes saben, ¿no? Está lo que es los judíos, ¿no? Los judíos todos los conocemos también, y tenemos por último a los musulmanes, ¿no? Los musulmanes que están en boca de todos por el tema de lo que está ocurriendo allá, ¿no? Entonces, esa es la nota, pero el tema de que vamos a estar analizando el día de hoy es el ascenso de la religión católica, ¿muy bien? Vamos a estar viendo qué es la reforma, qué es la contrarreforma, ¿no? La reforma protestante, para ser más específicos, ¿ok? Eso vamos a estar analizando el día de hoy, muy bien. Ya después hablamos un poquito más de nuestras vidas, pero ahorita vamos con lo que vamos. Vamos con nuestro tema. Del Renacimiento a la Reforma, chicos. ¿Qué hemos visto en la clase anterior? A ver si alguien se acuerda. Díganme, aunque sea el título de lo que hemos visto la semana anterior, por favor. Díganme lo que hemos visto la semana anterior. Es muy importante que ese tema se lo sepan para poder entender el tema de acá. Si no lo han entendido muy bien, si no lo han entendido bien, ¿Guerras civiles? no, no, a ver, el tema anterior de Historia Universal, no de Historia del Perú, de Historia Universal, ¿qué hemos visto? Este tema tienen que sabérselo, perdón, el tema anterior que hemos visto, Historia Universal, se lo tienen que saber sí o sí para que me puedan entender el tema. Humanismo y Renacimiento. Humanismo y Renacimiento, lo que Renacimiento. hemos visto. Claro, muy bien. Humanismo y Renacimiento es lo que hemos visto la semana anterior, ¿no? Ahora, el humanismo, hemos visto, ¿no? Viene a ser este movimiento intelectual, ¿no? Intelectual, cultural, muy bien. ¿Impulsado por quién? Por la burguesía, ¿no? Eso lo hemos visto la semana anterior. Ahora, esto busca qué cosa? Va a buscar lo que es una idea en la cual el hombre, ¿no? En la cual el hombre sea la causa, ¿no? La medida de todas las cosas que ocurren. Eso es lo que busca el humanismo. Ahora, el humanismo es un antecedente, ¿no? De lo que es el Renacimiento. Si no fuera por la aparición del humanismo, el humanismo sienta las bases para que el Renacimiento aparezca. ¿Muy bien? Ahora, en el Renacimiento, ¿qué vamos a estar viendo? El Renacimiento, ¿qué es? Mejor dicho, es este movimiento intelectual, ¿no? Que va a surgir, ¿dónde? En Italia. ¿Muy bien? Surge en Italia. Muy bien. ¿Y quiénes lo van a causar? Lo va a causar lo que es la acción, ¿no? De los que son los mecenas, ¿ok? Y los Medici. Muy bien. Con la acción de los Medici y del papado, muy bien, con ellos dos es que va a surgir lo que es el movimiento del Renacimiento, en la cual va a buscar, ¿no? Más que nada es un movimiento artístico, más que nada artístico, muy bien, en la cual se va a buscar lo que es la exaltación del cuerpo humano, ¿no? Como lo hemos visto la semana anterior, muy bien. Vamos a ver lo que es la perspectiva y el naturalismo, ¿no? Muy importante de las dos partes, ¿ok? Van a poder integrar, esta es la parte esencial, ¿no? Para analizar el tema de hoy, lo que es la integración de lo profano y lo religioso, lo indebido con lo que no quiere la religión. Van a combinar estos dos, muy bien, dándose acá también una renovación científica con aportes en ingeniería y anatomía con Leonardo da Vinci, muy bien. Entonces es muy importante conocer bien estos temas, ¿no? Tenerlos en cuenta para poder analizar lo que es el tema de hoy, que es la reforma protestante con la reforma, perdón, con la contrarreforma. Entonces, primero vamos a ver, ¿no? Un marco general, lo que es, cómo es que del Renacimiento se va a la reforma, ¿ok? A la reforma protestante. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo? ¿En qué contexto general nos vamos a estar metiendo? ¿Ok? Va a ser en una crisis de la iglesia, entre los siglos XV y los siglos XVI. ¿Okay? En este tiempo, en estos siglos, Europa va a vivir una transformación intelectual, cultural y política, ¿ok? Por el Renacimiento, que va a ser este movimiento, como hemos dicho, que va a recuperar los valores del mundo clásico grecolatino. ¿A qué me refiero con grecolatino? Nos referimos a la cultura griega y a la cultura romana, ¿ok? Estas dos culturas, ¿no? Estaban basadas en lo que es ya el ser humano como centro del universo. ¿Bien? El ser humano es lo más importante de todo el mundo, por él que surge todo.
ese pensamiento tenían estas dos culturas que la hemos visto, ¿no? La semana 4 y 5, creo, ¿no? Entonces, el Renacimiento, como digo, va a ser este movimiento que va a estar centrado en lo que es el ser humano, ¿no? Con el antecedente de lo que es el humanismo, en el uso de la razón, que es lo más importante. Entonces, teniendo una nueva visión del mundo, ¿ok? Y esta nueva visión del mundo va a entrar en tensión directa con la autoridad absoluta de la Iglesia Católica en ese momento, lo cual va a generar una crisis espiritual y doctrinal, ¿ok? Porque la gente ya no va a creer en el espíritu, va a creer solamente en el poder del humano. Entonces, nos vamos a situar en dos ciudades de Italia, ¿no? Porque hemos dicho que el Renacimiento surge en Italia. Vamos a ponernos primero en Florencia. En Florencia tenemos que van a estar gobernando los Medici, que lo hemos visto la semana anterior también. Los Medici son quienes toman el poder de la ciudad de Florencia. Y en Roma, ¿ok? En Roma va a tener el poder lo que son los papas. Muy bien, pero hablando primero del siglo XV, ¿no? En el siglo XV el auge de Florencia, el siglo XVI el auge de Roma. Muy bien, en el siglo XV, ¿no? La cuna del Renacimiento, en Florencia, ¿okay? La familia Medici, que fue una de las mecenas por excelencia del Renacimiento, va a controlar la ciudad de Florencia mediante su poder económico. Ellos tenían bastante dinero y obviamente por tener bastante dinero van a tener bastante influencia política, teniendo, por ejemplo, entre sus miembros, ¿no? Ahí los tenemos, algunos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a Juan de Medici, a Cosme de Medici, a Pedro de Medici y a Lorenzo de Medici, el más importante, ¿no? Lorenzo de Medici, el magnífico, quien va a ser el gobernante y protector de los artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Por eso es que es muy importante, porque la semana anterior hemos visto los aportes que han tenido estos tres. Ahora, esta familia también va a tener una gran influencia en lo que es la iglesia, ya que uno de sus miembros, Giovanni de Medici, llegó a ser papa, ¿ok? Siendo el papa León X. Muy bien. Ahora, si nos metemos al tema de lo que es la Catedral de Santa María de Fiore, ¿no? Que le hemos visto la semana anterior, ¿no? Una de las obras arquitectónicas más representativas del arte renacentista, ¿ok? La construcción de esta catedral se va a iniciar en 1296, ¿ok? En lo que es la Catedral de Florencia va a permanecer sin cúpula, sin el techo, ¿ok? Por eso es que estamos hablando de lo que es la catedral sin techo, ¿muy bien? Entonces tenemos lo que es que esta catedral empieza su construcción, pero no se termina debido a que no tiene techo. Y en 1420, ¿no? Filippo Brunelleschi va a diseñar una cúpula revolucionaria. Va a ser construida sin andamiaje exterior y se van a utilizar ladrillos en espiral, cemento, ¿ok? Cemento especial, y lo que son columnas de hierro internas para poder soportar todo el peso, ¿ok? Entonces la cúpula se va a terminar consagrando, ¿cuándo? En 1436 por el Papa Eugenio IV, ¿ok? Y esto va a simbolizar el poder de la ciudad y su fe. Entonces ahí tenemos cómo es que se da el auge, ¿no? De lo que es la potencia ya de Florencia, ¿no? Como cuna de renacimiento en el siglo XV. Pero ya en el siglo XVI estamos hablando de Roma, ¿ok? En el cual se va a dar el esplendor y la crisis del papado. ¿Por qué? Van a haber papas del Renacimiento que van a apoyar este movimiento, porque durante el siglo XVI los papas van a buscar embellecer Roma. Entonces van a buscar embellecer Roma con el movimiento que está en lo que es en auge, ¿no? En crecimiento, el Renacimiento. Muy bien. Entonces los papas van a buscar embellecer Roma y poder consolidar su poder apoyando a este movimiento, teniendo como protagonistas aquí en primera al Papa Julio II, ¿okay? Quien va a ser llamado el Papa Guerrero, que va a promover la construcción de monumentos y va a contratar a Miguel Ángel para poder pintar la Capilla Sixtina, que le hemos visto también la semana anterior. Teniendo también a quien es el Papa León X, ¿no? Ya hemos hablado de él. León X viene a ser uno de los Medici, muy bien, Giovanni de Medici, se convierte en Papa, llamándose ahora León X, muy bien, quien va a ser hijo de Loreno el Magnífico, ¿no? Este último Medici que hemos hablado. Entonces su pontificado, ¿okay? Su gobierno va a estar marcado por el lujo y la política. Ahora, lo que es la Basílica de San Pedro va a ser iniciada su construcción el 18 de abril de 1506 y va a ser concebida como el mayor templo cristiano. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué arquitectos participan en lo que es la construcción de esta basílica? Tenemos a Donato Bramante, ¿no? Quien va a ser el diseño va a ser el primer diseño de la construcción,
Vamos a tener a Miguel Ángel, quien va a modificar el proyecto, ¿no? Y va a diseñar la cúpula, perdón, la cúpula la va a diseñar Miguel Ángel. Y Rafael Sanzio, muy bien, Rafael Sanzio, quien es el autor, ¿no? De la Escuela de Atenas, muy bien, va a colaborar con distintos elementos del diseño. Entonces su construcción va a ser financiada también mediante la venta de indulgencias, o sea, certificados, ¿no? Son certificados que van a ofrecer una remisión de penas por los pecados, ¿ok? Con tal de que te perdonen los pecados, se van a vender, ¿no? Esto llamados indulgencias. Y esta práctica va a ser la chispa, lo cual va a encender la reforma. Entonces, por el tema de la construcción de qué? Por el tema de la construcción de la nueva basílica de San Pedro, ¿ok? Se va a dar la venta de indulgencias, ¿ok? Se va a dar la venta de indulgencias, lo cual va a provocar como respuesta, como vemos acá, la respuesta de Martín de Lutero el 31 de octubre de 1517, ¿ok? Con la publicación de sus 95 tesis. Y es por ello que se va a dar inicio a la reforma en contra de Martín de Lutero, ¿ok? Entonces, así es como vamos a llegar a lo que del Renacimiento, ¿no? De lo que el movimiento del Renacimiento, a lo que es ya el inicio de la acción, ¿no? Que es la reforma protestante, ¿ok? ¿Se entendió esta parte? Está todo de cierta manera resumido, ¿ok? No tanto, pero está medianamente resumido. Ok, entonces continuemos, ahora sí con el tema. Ahora sí con el tema. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿No? La reforma protestante. ¿Qué fue? A ver, la reforma protestante viene a ser un movimiento, ¿no? Viene a ser un movimiento de renovación religiosa, ¿ok? ¿Dónde se va a iniciar? Esta renovación religiosa se va a iniciar en Alemania, porque recordemos que no solamente nos estamos entrando en Italia, nos estamos entrando en Europa, y Europa es, digamos, dominada ideológicamente por la religión cristiana, muy aparte de lo que es esta visión humanista que tenían los renacentistas. Entonces, se va a iniciar en Alemania lo que es la reforma protestante durante el siglo XVI, ¿ok? Con el objetivo de poder corregir los abusos y excesos de la Iglesia Católica, pero va a terminar produciendo una ruptura de doctrinas bastante profunda y va a terminar dividiendo a la cristiandad, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que es la reforma protestante, buscando, ¿no? Evitar los abusos de la Iglesia, porque la Iglesia se abusaba mucho de su poder ideológico, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en el feudalismo, ¿no? Que aprovechaba que tenía un poder en la mente de todos los campesinos, de todos los señores, con tal de cobrarles tributos, ¿no? El famoso diezmo, el 10% de la producción se lo daban a la iglesia, y combinado con todos los feudos que daban ese diezmo, la iglesia era rica. Entonces ahí tenemos lo que es un concepto, ¿no? De lo que es la reforma protestante. Ahora, ¿qué antecedentes tiene? ¿Y cuáles son sus causas? Ahora, antecedentes vamos a tener lo que es el cisma de Occidente, ¿ok? Que también lo hemos visto la semana anterior, ¿ok? El cisma de Occidente, que durante casi 40 años va a haber varios papas, ¿ok? Han habido varios papas al mismo tiempo, va tratando de disputarse la legitimidad. Entonces se va a dar una pequeña pelea, ¿no? Un conflicto entre Roma y Aviñón. Y esta división, ¿ok? Va a afectar lo que es la credibilidad de la iglesia y va a preparar un terreno para las reformas, debido a que ya nadie creía en la religión católica, debido a que no se podían ni siquiera llegar a un acuerdo de cómo tener el poder, ¿no? Cómo tener ese poder ideológico mediante los papas. No hay un verdadero líder. No hay un líder en la religión debido a que han habido más de 40 papas al mismo tiempo. Entonces, esto lo que va a afectar es a la credibilidad de la iglesia. Ya nadie va a creer en ello. Muy bien. Y se van a dar críticas tempranas. ¿Ok? Se van a dar críticas tempranas. Por ejemplo, tenemos la crítica de John Wycliffe en Inglaterra con el traductor de la Biblia al inglés. Muy bien, porque recordemos que la Biblia está en distintos idiomas, pero ahora lo van a traducir al inglés. Esto va a rechazar al Papa como autoridad, esto va a rechazar como autoridad al Papa, ¿ok? Y va a ser, va a ser considerado precursor del protestantismo, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener a John Wycliffe, ¿ok? Tenemos por otro lado a Juan Hus en Bohemia, quien va a cuestionar lo que es la riqueza de la iglesia y va a pedir también lo que es la comunión bajo ambas especies.
y va a terminar siendo quemado vivo debido a estas críticas, ¿ok? A estas cuestiones, va a terminar siendo quemado, va a ser quemado vivo, ¿ok? En el concilio de Constanza. ¿En cuándo? En 1415, ¿ok? Pero vamos a tener lo que es la publicación de las 95 tesis de Martín de Lutero, ¿ok? Ahora, ¿qué dicen, no? Las 95 tesis de Martín de Lutero. A ver, el 31 de octubre de 1517, ¿ok? Va a clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Acá lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos a Martín de Lutero. Muy bien. Y en esta no solamente va a criticar la venta de indulgencias, ¿no? Que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? La venta de indulgencias, que la tenemos acá abajo, ¿no? La venta de indulgencias no solamente se va a estar criticando eso, sino también se va a criticar lo que es la corrupción del clero, ¿no? Y el poder del Papa. El poder del Papa ya hemos visto, ¿no? Distinto, en una crisis política, ¿no? Por así decirlo, y lo que es la corrupción del clero, ¿no? Que ya hemos visto que solamente colocan a gente que ellos conocen, ¿no? Algo que ocurre mucho en el Perú. Entonces ahí tenemos lo que es un resumen, ¿no? Prácticamente lo que decían las 95 tesis de Martín de Lutero. Ahora, ¿cuál va a ser las causas? ¿Qué lo causa? ¿Qué causas tiene? Por ejemplo, tenemos acá lo que es la difusión humanista europea, ¿no? Que eso lo hemos visto ya la semana anterior, ¿no? El fortalecimiento de las monarquías, muy bien. Las monarquías obviamente van a buscar todo a favor de la iglesia debido a que ellos lo ayudan a que la gente esté subordinada a su poder, ¿no? Excesivas riquezas y ventas eclesiásticas. Ahora nos referimos a la venta, ¿no? A la venta de indulgencias, ¿ok? Y las riquezas que se obtienen debido a ellas, ¿ok? Todo esto eclesiástico nos estamos refiriendo a un contexto católico, muy bien. Ahora, ¿qué es el detonante? El detonante que se va a dar, ¿no? El detonante inmediato que se va a dar para la reforma. Lo que es la bula de indulgencias, ¿no? Que lo estamos viendo hace rato. En la cual, ¿quién lo va a protagonizar? El Papa León X, ¿no? Giovanni de Medici. El Papa León X va a autorizar una campaña masiva de ventas de indulgencias, ¿ok? Que acá ya tenemos un concepto, ¿no? Consiste en la disminución de las penas temporales, pero no el perdón de sus pecados, ello para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, ¿ok? Porque recordemos que hay gente, ¿no? Que comete actos no, que no son correctos, ¿no? Y obviamente, debido a que tienen su religión cristiana, ¿no? Cometen pecados, obviamente. Ahora, y no solamente tienen pecados, sino también van a tener distintas penas, distintos castigos. Ya, estos castigos se van a abolir siempre y cuando terminen pagando cierto precio. ¿Ok? Y esto para poder financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Muy bien, entonces el Papa León X lo que hace es impulsar, ¿no? Lo que es una campaña de venta de indulgencias. ¿Ok? Y esto obviamente lo va a criticar Martín de Lutero, ¿no? Se va a molestar bastante para la publicación de sus 95 tesis, dándose así también lo que es la reforma protestante, ¿ok? O la llamada reforma luterana, ¿ok? En la reforma luterana tenemos como obra las 95 tesis contra las indulgencias, que ya hemos visto que es, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué fundamentos tiene esta reforma luterana? ¿Qué fundamentos? Tenemos primero la fe como única fuente de salvación, que va a ser contrario a la doctrina católica, que va a exigir fe más obras, ¿no? Acciones que tú tienes que hacer, ¿ok? Para poder, ¿no? De alguna forma salvarte, ir al cielo, ¿no? Ya. Pero esto es algo que critica, ¿no? Ahora, la fe tiene que ser la única fuente de salvación. No solamente, no, las obras tampoco, no es necesario, ¿no? La Biblia como única fuente de fe va a rechazar lo que es la tradición oral, ¿no? O también la magisterial, ¿no? Como fuente doctrinal. Va a rechazar lo que es la jerarquía eclesiástica, ¿no? Estas jerarquías no la va a permitir, no al Papa, no a los cardenales, no a los obispos como autoridades divinas, ¿ok? No va a haber jerarquías. Va a haber un rechazo al culto va a haber un rechazo al culto a la Virgen y a los santos, porque va a ser considerado como idolatría. Se va a eliminar el celibato sacerdotal. O sea, Lutero mismo se casó con una ex monja, ¿ok? Entonces Lutero va a eliminar esta orden, ¿no?
Ahora, solamente van a haber dos sacramentos. ¿Ok? Para Lutero solamente van a haber dos sacramentos: el bautismo y la comunión. ¿Ok? Y también se va a dar lo que es la secularización de bienes eclesiásticos. O sea, los bienes de la iglesia van a pasar a manos de los estados o de la comunidad protestante. ¿Ok? Ya la iglesia no puede tener un poder encima de todos. ¿Ok? ¿Por qué la gente cree en la ideología y se sabe que es mentira? En ese tiempo no se sabe, pues, ¿no? La gente tiene su creencia cristiana. Entonces, la gente lo que hace es, no lo hace por quitar sus pecados. Ya hemos dicho que los pecados no se quitan. Los pecados van a seguir. Lo que van a quitar es su pena, su castigo lo van a quitar. ¿Okay? O sea, ellos pagan para no cumplir su castigo. ¿Bien? Para eso pagan, no para que le quiten los pecados. Simplemente lo pagan ¿para qué? Para que la pena que recibía no la cumplan, ¿ok? Porque eso era prácticamente un abuso. Entonces ahí vamos a tener lo que es justamente lo que estamos hablando, ¿ok? En el cual los bienes de la iglesia van a pasar a mano de los estados, ¿no? O también de la comunidad protestante. ¿Bien? Esos son los fundamentos en los cuales se va a basar la reforma luterana. Ahora, se va a dar lo que es la llamada de de Worms. ¿Qué es esto? Va a ser convocada por Carlos V, quien es el emperador del Sacro Imperio. Ahora, Lutero fue llamado para poder retractarse, pero Lutero se va a negar. ¿Ok? Lutero se niega a poder retractarse de todo lo que ha publicado, de todo lo que ha hecho, todas las reformas que ha dado. Y va a ser excomulgado y proscrito. ¿Okay? Y se va a refugiar en lo que es, se va a refugiar, perdón, con Federico de Sajonia, donde va a traducir la Biblia al alemán, donde se va a seguir criticando, ¿no?, lo que es esta llamada religión católica. Y se va a dar por último lo que es la Confesión de Augsburgo, en la cual va a ser este documento, ¿okay?, redactado por Felipe de Melanchthon, quien va a ser un colaborador de Lutero. Ahora, va a ser presentado ante Carlos V y se va a formalizar lo que es las doctrinas del luteranismo. ¿Muy bien? Y se va a dar marca la ruptura, lo que es definitiva de la Iglesia Católica. ¿Ok? O sea, va a haber gente que no va a estar obligada, no va a estar ligada a lo que es la Iglesia Católica. Van a tener las reformas de Lutero, van a poder establecerlas sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, como digo, en la paz de Augsburgo, ¿ok?, se va a dar, perdón, en lo que es se van a dar distintas guerras de religión con estos católicos y con los protestantes. ¿Ok? En la Liga en la Liga de Esmalcada y la Liga de Nuremberg, que ahí tenemos, ¿no? La Esmalcada, en la cual protagonizan lo que son los protestantes, en la de Nuremberg los católicos. ¿Ok? Entonces, acá se van a dar esta expansión del luteranismo, va a provocar, como digo, este conflicto entre los estados católicos y los protestantes del Sacro Imperio. Y se van a enfrentar estas dos ligas, ¿no? En la cual, en la escalmada, van a estar no solamente los protestantes, sino también lo que es la alianza de los príncipes que van a estar a favor de la protesta, ¿ok? Y la Liga de Nuremberg, que va a ser una coalición católica. O sea, no solamente van a estar de un solo estado, sino de varios estados católicos se van a unir. Y luego se va a dar lo que es la llamada paz de Augsburgo. ¿Ok? Después de estas guerras, se va a dar la paz de Augsburgo, en la cual va a ser firmada entre Carlos V y los príncipes alemanes, ¿ok? Porque recordemos que se tradujo la Biblia al alemán y los alemanes compartieron la idea de protesta, ¿ok? Y va a ser firmada, como digo, por Carlos V y los príncipes alemanes. Se va a establecer acá el principio de la religión del príncipe será la religión de su estado. El príncipe va a elegir la religión de su estado, ¿ok? Y se va a legalizar lo que es el luteranismo dentro del imperio, aunque en otras variantes protestantes. Eso va a significar el reconocimiento oficial de la división religiosa en Europa, ¿ok? Entonces, ya acá con la reforma religiosa es que se va a dar una separación entre la gente que no quiere pertenecer a la Iglesia Católica y gente que prefiere, ¿no?, mantenerse allí. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿se ha entendido la parte de lo que es la reforma luterana, la reforma protestante? ¿Se entendió esta parte? ¿O hay algo que quieren que repita? Sí se entendió, profesor. ¿Para todos? ¿Se entendió todo? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces ya hemos acabado con lo que es la reforma. No. Ok. Ahora, la reforma
la reforma no solamente, como digo, se va a ir expandiendo por toda Europa. Se va a expandir por toda Europa. ¿Y qué tiene que ver esto que se expanda por toda Europa? Es que van a surgir van a aparecer distintas reformas, no solamente una, que es la del calvinismo que hemos estado viendo, sino van a aparecer diferentes, ¿ok? Entre las dos que más han destacado, vamos a tener al llamado calvinismo, en Ginebra. ¿En dónde? En Suiza, ¿ok? Teniendo como obra fundamental la institución de la religión cristiana, ¿ok? Teniendo como autor a Juan Calvino, ¿ok? O Jean Calvin también, quien es un teólogo francés que va a estar refugiado en Suiza, ¿ok? Recordemos de que la Iglesia Católica, antes de que se dé la llamada Paz de Augsburgo, lo que va a ocurrir es que la Iglesia va a perseguir a sus opositores, obviamente porque quiere ser la religión que domine todo el mundo. Entonces, este teólogo francés, quien va a estar en contra de la religión católica, va a ser refugiado en Suiza. Y en esta obra, ¿no? En esta obra se va a sistematizar la doctrina protestante desde una perspectiva más radical que la de Lutero. Va a buscar un cambio más fuerte que la de Lutero. Entonces van a tener distintos fundamentos, ¿no? Acá tenemos dos principales, pero tienen más, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa? Predestinación divina. Va a ser la doctrina central del calvinismo. Porque Calvino enseñaba que Dios ya ha determinado desde la eternidad quiénes se salvarán, los llamados elegidos, y quiénes se van a condenar, los llamados réprobos. Entonces, esta idea va a excluir la posibilidad de obras o los sacramentos puedan influir en la salvación. Ahora, otra, ¿qué cosa? La radicalización del mensaje luterano. A ver, veamos. Mientras Lutero va a mantener cierta, digamos, flexibilidad y cierta ambigüedad en lo que son sus aspectos de predestinación, Calvino va a convertir en el eje central su sistema teológico. ¿Ok? Ahora, se va a dar una intolerancia e intransigencia. ¿Qué es esto? Que en contraste con el humanismo moderado, el calvinismo va a establecer una rígida moral pública. O sea, la disciplina va a ser estricta. Se van a perseguir a los blasfemos, a la herejía, a las conductas impias. Por ejemplo, a ver, la quema del médico y teólogo Miguel Servet por negar la Trinidad. ¿Ok? O sea, acá todo lo que va en contra de la idea de Calvin, ¿ok? De Calvino, Calvin, ¿qué decía? No. A ver, todos los que vayan en contra de la idea de Calvino van a ser quemados, van a ser asesinados, van a ser perseguidos. ¿Ok? Va a haber una gran intolerancia con este movimiento. ¿Ok? Como digo, ¿dónde tenemos este movimiento? Lo tenemos en Ginebra. ¿Ok? Lo tenemos en Ginebra. Ahora, Ginebra va a ser considerada la República de Dios. ¿Ok? Porque la ciudad de Suiza, Ginebra, se va a convertir en una teocracia calvinista. El gobierno civil y la autoridad religiosa van a estar íntimamente ligados. ¿Ok? Entonces el consistorio, que es el tribunal eclesiástico, va a vigilar el comportamiento público y privado de los ciudadanos. Y se va a estar expandiendo por Francia, por Países Bajos, por Escocia, por Alemania y por toda Europa Central se va a estar expandiendo lo que es el calvinismo. ¿Ok? Pero no solamente tenemos el calvinismo, vamos a tener lo que es el anglicanismo. ¿En dónde? En Inglaterra. ¿O qué fue? ¿Por qué dice Inglaterra? Ok, me comí la N. Lo hice en la madrugada, perdón. A ver, el anglicanismo hecho en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, por lo visto. ¿Ok? El anglicanismo hecho en Inglaterra, ¿ok? ¿Qué es? A ver, estamos hablando cómo se causa primero, ¿no? Queremos saber cómo se causa. Se va a causar debido a lo que es la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica, que no fue inicialmente teológica, sino va a ser política, ¿ok? Por intereses políticos. El detonante de esto va a ser el divorcio del rey Enrique VIII. Entonces, Enrique VIII va a querer anular su matrimonio con Catalina de Aragón, quien va a ser española, tía de Carlos V. Pero el Papa Clemente VII se va a negar y va a ser presionado por el emperador. Y el rey va a responder rompiendo con Roma y va a crear su propia iglesia. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Enrique VIII va a crear su propia iglesia y se va a dar, ¿no?, el acta de supremacía en 1534, en la cual va a declarar a Enrique VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. ¿Ok? Esta acta de supremacía declara a Enrique VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Con esto se va a institucionalizar
lo que es la ruptura del papado. Se va a crear lo que es el regalismo, donde el poder religioso y el poder político van a quedar unidos en la figura de un monarca. ¿Ok? Teniendo como características, ¿qué cosa? Que a pesar de estar separada de Roma, ¿ok? La nueva iglesia va a mantener muchas prácticas católicas al principio, por ejemplo, los ritos, las liturgías, ¿no? La estructura episcopal, ¿ok? Y posteriormente va a bajar a sus hijos. Por ejemplo, se va a pasar a Eduardo VI también, y después se le va a pasar a Isabel I, en la cual van a adoptar elementos protestantes, ¿ok? Pero también va a tener distintos conflictos, ¿ok? Este anglicanismo va a tener distintos conflictos. María Tudor, quien es hija de Catalina, en Inglaterra va a volver temporalmente el catolicismo, ¿ok? Pero con una fuerte persecución contra los protestantes. Y con Isabel I, la hija de Ana Bolena, el anglicanismo se va a consolidar definitivamente como una política religiosa más pragmática. Va a haber una uniformidad externa, pero una tolerancia limitada, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener estos dos movimientos que se van a producir en lo que es con las ideas de Martín Luther, ¿ok? Estos son los dos que van a tener más auge, digamos, ¿no? Los que más tenemos que analizar. ¿Se entendió esta parte o no se entendió? Sí se entendió, profesor. Ok. Ahora veamos por último, ¿qué consecuencias nos ha dejado la reforma? Qué feo lo dice el PPT, ¿no? Bueno, no importa. ¿Qué consecuencias nos deja? ¿Qué consecuencias nos ha dejado la reforma? A ver, nos ha dejado, primero, ¿no? La división de la Iglesia Católica. A ver, la reforma no solamente fue, ¿no? Una disputa doctrinal, sino va a romper también la unidad de la Iglesia Católica en Europa Occidental. ¿Ok? Entonces se van a originar nuevas iglesias o confesiones, ¿no? La luterana, la calvinista y la anglicana. ¿Ok? Estas tres van a ser las de mayor auge. La autoridad del Papa va a ser rechazada por millones de cristianos. Cada territorio-estado va a empezar a decidir su propio marco religioso. Esto debido a las bases que sentó la Paz de Augsburgo. ¿Ok? Y entonces esto va a dar paso a lo que es la noción moderna contra el confesionalismo. Se va a dar una intolerancia religiosa y guerras. ¿Ok? Los católicos y protestantes se van a acusar mutuamente de herejía debido a que tienen ideas distintas. Los estados se van a alinear con una u otra confesión. Y esto va a politalizar lo que es la religión. La violencia se va a generalizar. Por ejemplo, la guerra de religión en Alemania, ¿no? Hasta que se dio la paz de Augsburgo, ¿ok? Y la masacre de San Bartolomé en Francia, ¿ok? Van a haber distintas guerras, ¿no? Y distinta intolerancia, debido justamente a esto, a la intolerancia. Muy bien. La iglesia, ¿no? La iglesia va a iniciar la llamada contrarreforma. Ante el avance protestante, chicos, la iglesia católica va a reaccionar con una estrategia defensiva y ofensiva que va a combinar la reforma interna de su clero y doctrina, la defensa de su autoridad mediante instrumentos represivos y educativos, y órdenes religiosas como los jesuitas, ¿ok? Como los jesuitas que ingresaron tarde, por ejemplo, al Perú, ¿ok? Y esto va a marcar el inicio de la llamada contrarreforma, o también llamada reforma católica, ¿ok? Porque recordemos, la reforma protestante es justamente esto, protesta en contra del poder de la iglesia, y la contrarreforma va a ser justamente una reforma en contra de esta reforma protestante. Puede ser que se le va a llamar también reforma católica, que va a ser, ¿no?, un arma que utiliza la iglesia católica para poder combatir a esta reforma protestante. Se van a dar nuevas interpretaciones del cristianismo, ¿ok? La iglesia que no reconocía al Papa ni los sacramentos católicos, ¿ok? Las doctrinas van a estar centradas en la fe personal, en la Biblia y en la predestinación. Y va a haber un mayor acceso individual a las escrituras, especialmente gracias a las traducciones a las lenguas vernacular, ¿ok? Entonces, debido a las traducciones de la iglesia, perdón, de la Biblia a distintos idiomas, es que se van a dar estas divisiones o estas nuevas visiones de lo que es el cristianismo. A lo mejor nosotros vemos el cristianismo de una forma, a la forma que trajeron los españoles, pero allá a lo mejor en Alemania lo ven de distinta manera, ¿no? En Francia de otra manera, en Portugal de otra manera. Entonces, se van a crear acá nuevas interpretaciones de lo que es el cristianismo y se van a formar iglesias nacionales. Por ejemplo, en Inglaterra,
en el anglicanismo, que quedó bajo el rey, ¿no? En los principados alemanes, ¿no? Recordemos que los alemanes se pelean, ¿no? Contra las iglesias católicas, en la cual cada príncipe va a poder elegir, ¿no? La confesión oficial, debido a la paz de Augsburgo, ¿ok? Y se va a fortalecer lo que es el regalismo, o sea, el control de los reyes sobre la religión, ¿ok? Esas son las consecuencias que nos va a dejar lo que es la llamada reforma protestante, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda sobre la reforma protestante? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok, todo chévere entonces. Si está todo bien, creo que podemos avanzar con la última parte para ir terminando. Dígame, yo, Martín, ¿alguna pregunta? Los jesuitas, cuál fue el motivo principal por el cual fueron traídos acá a América? A ver, los jesuitas han destacado justamente por el tema educativo, ¿no? Eso lo estamos viendo acá, justamente en lo que son en el inicio de la contrarreforma, ¿no? En las órdenes religiosas, ¿no? Van a ser enviados los jesuitas. Los jesuitas llegan tarde a América, ¿ok? Llegan tarde. Al llegar tarde, ¿no? ¿Con qué fin llegan? Porque si llegan tarde es porque no estaban planeados, ¿ok? Y llegan tarde justamente como un instrumento educativo, ¿ok? Por parte de la iglesia, para poder enseñar, viendo de que la reforma ha impulsado bastante a lo que son los pueblos europeos, quién sabe si puede llegar a América, a las colonias americanas. Entonces, los jesuitas son enviados, por ejemplo, por España, ¿no? Acá a América, para poder educar, ¿no? Mantener la religión católica en todas sus colonias, y así nadie pueda, digamos, cambiarle la idea a todos los pobladores americanos. Por eso es que son enviados acá a América. Ok, profesor, gracias. Bien, entonces creo que podemos avanzar con la última parte, lo que es la llamada contrarreforma. Ok, que ya hemos visto, ya tenemos una pequeña idea de lo que es la contrarreforma. Este movimiento impulsado por la Iglesia Católica en el siglo, ¿cuándo? En el siglo XVI, como respuesta directa, ok, como respuesta directa a lo que es la reforma protestante, teniendo doble propósito: detener la expansión del protestantismo, ok, y reformar la propia Iglesia Católica para poder corregir los distintos errores que han tenido, porque la Iglesia no ha sido perfecta, ¿no? No ha sido completamente perfecta. Entonces, van a buscar reparar los errores que han tenido, deteniendo en primer lugar lo que es la expansión del protestantismo, ¿ok? Entonces, ahí lo vamos a tener. ¿Como impulsor principal a quién? Como impulsor principal a quien es el Papa Paulo III. No suena raro, ¿no? El Papa Paulo III. ¿Ok? Quien va a ser convocado, quien va a convocar al llamado Concilio de Trento. ¿Ok? ¿Que está acá? Sí. Va a convocar al Concilio de Trento, ¿ok? En lo que es que va a ser el eje de la contrarreforma. Va a reunir a obispos, a teólogos y a representantes eclesiásticos para poder definir la posición final y oficial de la Iglesia en contra de la reforma protestante. Entonces, ¿qué va a tener como objetivo? Como objetivo principal va a tener dos: la reorganización interna de la iglesia. Van a tratar de mejorar la formación del clero, ¿ok? Los protagonistas de la iglesia. Va a haber una eliminación de las prácticas corruptas, ¿no? Como la simonía, que es la venta de cargos eclesiásticos. O sea, van a decir, hey, te vendo, ¿no? Te vendo este puesto. Así es, no importa su formación, no importa que si tiene alguna experiencia, si quiere, no. Tienes plata, vas a estar en este puesto, ¿no? También van a buscar lo que es el reforzamiento de las bases doctrinales. Van a buscar reafirmar todo lo que fue cuestionado por los protestantes. Van a tratar de decir, hey, esto es cierto. No es falso, es cierto. Tienes que creer en ello. Eso van a buscar en el Concilio de Trento, teniendo distintos instrumentos. Por ejemplo, la índex de obras prohibidas. Va a haber una lista oficial de libros que van a ser considerados heréticos o también llamados peligrosos, ¿ok? Heréticos o peligrosos. Van a buscar estos libros, ¿no? Para poder prohibirlos, ¿ok? Se va a incluir obras protestantes y algunas humanistas, ¿ok? Va a haber eso también. Debido a que ya hay gente, ¿no? Está legalizado de cierta forma, ¿no? Ya no hay problema que la gente cambie de religión o ya no crea en el catolicismo.
Entonces, por ello es de que tienen que también incluir las obras protestantes, ¿no? Para no caer mal, digamos, al resto de personas, ¿no? Y va a haber una lectura de estos textos, ¿ok? La lectura de estos textos va a ser castigada por la Inquisición, ¿ok? O sea, van a decir, chicos, pueden leer esto, sí, chévere, ¿no? Pero si lo lees, ¿qué va a ocurrir? Te van a castigar, ¿ok? Vas a tener una pena, muy bien. Eso va a ocurrir, o sea, por las puras impulsan en eso. ¿Lo impulsan para qué? Para que te castiguen, así de simple. O sea, lo hacen por las puras. ¿Y qué más? Utilizan la que es la Inquisición romana, que es el tribunal eclesiástico que juzgaba y castigaba a los herejes. Va a recuperar y va a reforzar, ¿ok? Se va a recuperar y va a reforzar para poder enfrentar a las doctrinas protestantes, ¿ok? Van a tratar de reforzarse para poder enfrentarse a todos los ideales protestantes y sus castigos van a incluir desde las penitencias públicas hasta la pena de muerte. O sea, si tú vas y apoyas a los protestantes de frente, chau cabeza, te matamos. Así de sencillo. ¿Ok? Van a castigar a los herejes. Muy bien. Esos son los instrumentos que utiliza, ¿no? El Concilio de Trento, ¿no? La contrarreforma para poder evitar, ¿no? Más la expansión de lo que son los protestantes. Muy bien. Y van a haber distintos acuerdos y medidas. ¿Ok? Por ejemplo, primero, la autoridad suprema del Papa. Se va a rechazar, va a haber un rechazo total a las iglesias reformadas y a cualquier otra figura como cabeza de iglesia. El Papa es el único que puede tener el liderato de la iglesia católica. ¿Ok? No como en el anglicanismo, ¿no? Que hemos visto que el rey es el, ¿cómo se llama? El líder supremo de la iglesia, o en lo que son las iglesias alemanas, ¿no? En la cual el príncipe es el líder de todo. No, el Papa tiene que ser. ¿Ok? ¿Qué otro? La salvación por fe más obras. Contrario al principio protestante, ¿ok? De sola fide. Muy bien. Las buenas obras van a ser necesarias para la redención. No solamente va a estar en creer, sino tienes que hacer buenas obras. ¿Ok? Tienes que hacer buenas acciones. Si no, no llegas al cielo. Se van a reafirmar lo que son los 7 sacramentos, chicos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Ustedes, ¿no? Los máximos religiosos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? ¿Se lo saben o no se lo saben? Dígame algunos entonces, a ver. A ver, Yomar. Bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos y confirmación. Ay, ay, ay. Muy bien, Yomar, me lo dijo todas. Me dijo los 7 sacramentos, ¿no? Muy bien. Entonces, reafirman, ¿no? Reafirman los 7 sacramentos, ¿ok? Al contrario, como lo había dicho Lutero, ¿no? Que solamente eran 2. Me ganó, no, sí. Yo pensé que ninguno se lo iba a saber, pero mira, Yomar me lo dijo. Muy bien. Sí, esos 7 sacramentos los van a reafirmar, no como Lutero que solamente puso 2, ¿no? El bautismo y la confirmación. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a tener, ¿qué cosa? El culto a las imágenes. ¿Ok? Se va a permitir el culto a las imágenes, el culto a la Virgen, el culto a los santos. ¿Ok? Ya no va a haber, ¿no? Este rechazo a la iconoclasia, ¿no? Porque la gente decía, Lutero decía, no, no pueden creer en imágenes, es imposible. Entonces, pero acá ya la iglesia lo permite, ¿no? Y va a ser defendida como expresión de devoción. Muy bien. Entonces, eso vamos a tener en lo que es en el llamado Concilio de Trento, las armas que utiliza, la Iglesia Católica para poder enfrentar a los protestantes. Una de ellas también es la Compañía de Jesús, donde van a participar los jesuitas. Muy bien. Teniendo como fundador a Ignacio de Loyola, quien va a ser un ex militar español que va a ser herido de combate y va a tener una conversión espiritual debido a este ataque que tuvo. Fundado, ¿no? La Compañía de Jesús en 1540 con aprobación del Papa. Teniendo como objetivo, ¿qué cosa? Restablecer la autoridad pontificia en todo el mundo cristiano. ¿Ok? Eso va a buscar la Compañía de Jesús. Ahora, hablando de sus características, ¿qué son? ¿De qué trata, no? A ver, primero, el voto a la obediencia absoluta al Papa. Más que cualquier otra orden religiosa, tienen que obedecer al Papa, a las órdenes que dé el Papa. ¿Ok? Segundo, la educación. Se van a crear universidades, colegios y seminarios en Europa, Asia y América, ¿ok? Formando élites fieles al catolicismo, ¿ok?
universidades, colegios, todo esto se va a crear en todo el continente europeo, asiático y americano también, ¿ok? Formando élites fieles al catolicismo. Por ello es que también envían a los jesuitas. Eso es lo que justamente estábamos viendo, lo que me estaban preguntando. Va a haber una evangelización global. Van a haber misiones en América, en India, en China, en Japón. Por ejemplo, la de San Francisco Javier en Asia, tratando de cristianizar, no evangelizar a todos los pobladores de estos lugares. Y van a tener también un combate intelectual contra el protestantismo, donde los jesuitas eran eruditos y van a estar preparados para poder debatir contra los reformadores. Van a fomentar lo que es la espiritualidad católica a través de los ejercicios espirituales. ¿Ok? Esas características nos va a dejar la llamada Compañía de Jesús. Muy bien, chicos. Hoy, intensa labor educativa. Creo que el que hizo el PPT estaba muy inclusivo, ¿no? No sé, ¿qué pasó ahí? Muy bien, chicos. Eso ha sido la clase, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre la reforma protestante, la contrarreforma? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si ha llegado a entender, ¿ok? Si quieren conceptualizar todo, reforma protestante en contra de la iglesia, en contra de sus abusos. Contrarreforma, justamente ir en contra de esta reforma, ¿no? Aplicando ideas en las cuales van a ayudar a la iglesia católica. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo se ha entendido, chicos? No, y me dice que sí está bien todo. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, es un tema sencillo, ¿no? Ven que no es tan complicado. Simplemente yo los he narrado muy a profundo, ¿ok? Pero, ¿no? Lo principal se lo saben, yo supongo, ¿no? Que se ha entendido lo principal. Entonces creo que podemos irnos directamente a la práctica, ¿no? ¿Estarán preparados para la práctica? Recordemos que esta semana no comparto prácticas, ¿ok? Así que chicos, acá lo tenemos. Quiero que me respondan, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Ya, las preguntas, como no la voy a compartir la práctica, solamente vamos a responder 3 preguntas por cada nivel, ¿ok? Preguntas 1, 2 y 4. La 3 no, 1, 2 y 4. Vamos chicos. La 1, la 2 y la 4, ¿ok? Te está hablando de distintas, ¿no? Distintas cositas interesantes. Vamos a ver chicos, ¿quién me la responde correctamente? Vamos, empezamos la práctica. A ver, ¿ya me habrán respondido? Oh, siguen pensando. La primera te está hablando de las 95 tesis de Lutero. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado bastante. Lo hemos hablado mucho. A ver, las 95 tesis de Lutero, la A, la letra A, Luisa, y la A me confirman. A ver, acá, esto, principal. Ahora sí. La venta de indulgencias, claro, ¿no? Eso te lo vendió. La venta de indulgencias que prometían la reducción del tiempo en el purgatorio. Muy bien. Correcto. Correcto, Yomar. Correcto, Luisa. Correcto, Yuli. La clave, la A. Y la 2, la B, Belsi. Está con todo Belsi. Fue de frente a la 2. Una de las consecuencias religiosas más significativas de la reforma luterana fue, a consecuencia de la reforma luterana, ¿no? La división de la cristiandad occidental en diversas confesiones. Muy bien, ¿no? Porque, a ver, claro, es la B, ¿no? Es la B, la B. Muy bien, Belsi. La clave es la B. Muy bien, Yomar. La B también que me lo dijo. Es la B, ¿no? Hoy fue. Porque, a ver, la expansión del Islam, ¿qué tiene que ver el Islam? ¿Hemos hablado del Islam? No hemos hablado del Islam. La disolución del poder del Papa, ya, pero del Medio Oriente, no, tampoco. La aprobación de las cruzadas, a ver, las cruzadas, ¿qué pinta las cruzadas acá? Nada. La adopción del Concilio de Nicea como doctrina oficial en Alemania, ¿qué? Descartado, no tiene nada que ver. Y la 4, chicos, la 4, en la cual tienen que elegir enunciados. Tienen que elegir enunciados. Uy, de frente, Belsi, la D. Ay, está con todo. La D, 1 y 3. A ver, ¿qué te está hablando? La reforma luterana. Ok. 4 la D. La D. Giovanni me confirma la D. Rechaza la autoridad papal y propuso la salvación. Ya, esto es verdadero, ¿no? La salvación por fe. Correcto. Defendió los sacramentos, matrimonio, ya, falso. Solamente puso el bautismo y la confirmación. Falsísimo. La 2 no va. Tradujo la Biblia al alemán. Correcto, ¿no? Correcto. No le voy a preguntar con quién lo hizo, porque no, en primer lugar que no tiene nada que ver, y segundo porque no se van a acordar.
A ver, negó la necesidad del bautismo en la vida, falso. El bautismo dijo que sí era necesario. Entonces, es correcto la 1 y la 3. Muy bien, Yomar, muy bien, Belsi, que me dijeron que la letra era la D. Muy bien, está con todos ustedes. Está muy fácil, ¿no? Está muy sencillo para ustedes, creo. Ah, bueno, estamos en el básico, ¿no? Estamos en el básico, chicos. Con razón. Ay, 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 ya acabo de ver potencia. Quiero que me digan la 6, la 7 y la 10. La 6, la 7 y la 10. A ver si se acuerdan de la dieta de Worms. Ya la reforma protestante, ¿no? Protestantismo. A ver, chicos, también la 3, ¿ya? También la 3. También la 3 porque te está hablando de la contrarreforma y no estamos hablando de ninguna pregunta de contrarreforma. También la 3, ¿ya? Las 4 que ven. Las 4 que ven aquí. Por favor, las 4 que ven aquí. Quiero que me las respondan. Las 4 que tienen ahí. Les estoy regalando muchas preguntas. Vamos, la 3, la 6, la 7 y la 10. La 3 habla de la contrarreforma, ¿ok? Que sencillo, ahí sí no me pueden fallar. No me pueden fallar en la contrarreforma. Ya. En la 6 te habla de la dieta de Worms, sencillo. La 7 es la A. La 7, te fuiste de frente a la 7, muy bien. A ver, veamos. La 7 es la A, con dudas. A ver. La reforma protestante señala las afirmaciones correctas. Uy, sencillo, a ver. Sostenía la salvación por la fe, ya, y no por obras, claro, correcto. Solamente la fe, ¿no? La creencia, correcto. Rechazaba la veneración a los santos y las reliquias, claro, ¿no? Claro, rechazaba el culto a las imágenes, a los santos, correcto. Mantenía como válidos todos los sacramentos tradicionales, no, el bautismo y la confirmación. Aceptaba la autoridad de las escrituras por encima del Papa, claro, ¿no? La Biblia como poder de creencia, ¿no? Correcto, ¿ves? Si la letra correcta es la A, ¿ok? Muy bien, la clave es la A. Falta la 3, falta la 6, falta La C. ¿La 6 puede ser casa? la 6 puede ser la C. La 3 es la C para mí. A ver, ahí vamos a tenerlo acá anotado, la C, y la C también en la 6, ¿no? A ver, primero me dijeron la 6, a ver. La dieta de Worms tuvo gran importancia porque estableció el edicto que prohibía los escritos de Lutero en el Sacro Imperio. Edicto de Worms, ¿no? Claro. A ver, ¿por qué dice? A ver, permitió la reconciliación entre Lutero y el Papa. Ya, ya. No, ya, no. Ya la B no puede ser. ¿Fue el primer concilio donde se tradujo la Biblia en alemán? No, tampoco. No tiene. What the fuck, no. A ver, ahora a veces ponen cosas que me dejan loco. La D. ¿Consagró el anglicanismo como religión oficial en Inglaterra? No. No. Eso no, no. Y ver si que me dice la C. ¿Aceptó las 95 tesis como parte de la doctrina oficial del catolicismo? Tampoco. No, tampoco. La clave la C, chicos. Prohibía los escritos de Lutero en el Sacro Imperio. Eso sí lo mencioné. ¿Ok? Está bien. No, ojalá que no me hayan champeado. ¿Ok? Porque sí lo he mencionado. Lo mencioné muy cortito, eso sí. Lo mencioné muy cortito. Sí ingresé. Ay, 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 ingresó. Muy bien. Y ver si me confirmó que la C. Ahora, me dice que la 3 es la C también. A ver. Convocó el concilio de Trento. A ver, ¿qué dice, no? La contrarreforma. Ah, ya, sencillo, ¿no? Convocó el concilio de Trento para reafirmar las dogmas y reformar los abusos internos. Claro, pues, ¿no? Porque no forma alianzas con los protestantes alemanes, falso. Promovió el idioma vernáculo en la misa como medida de acercamiento. No, ¿qué? No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Qué más? Declaró a Martín Lutero como líder legítimo. Uy, no, a Martín Lutero lo querían matar. Ah, no champeó. Muy bien, Naomi. Muy bien si no champeó. No, a ver. A Martín de Lutero lo querían matar, lo de la iglesia. No, ahí está, no, falso. Muy bien. Y por último, la 10. La 10 y nos vamos al nivel avanzado. La 10 y nos vamos para el avanzado, chicos. La 10 y nos vamos para el avanzado. Uf, dice, uf. A o E, está en duda. A o E. A o E. Entonces me está diciendo que la 1 y la 2 es correcta. Me está diciendo que la 1 y la 2 es correcta. Muy bien, a ver. Me dice que la 1 y la 2 es correcta, entonces analicémoslo. Una de esas. ¿Ok? Ajá, el protestantismo. Ya, simplemente
Lo mismo, no te estoy hablando de todo lo mismo, chicos. A ver, el luteranismo se difundió principalmente en los principados alemanes, claro, no lo hemos visto, ¿no? Los príncipes pueden elegir su propia religión, ¿no? Correcto. El calvinismo tuvo gran arraigo en Suiza y Francia y los países, claro, se los dije, ¿no? La expansión, ¿y dónde nace, no? En Suiza. En Suiza. ¿En qué ciudad, chicos? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad nace, chicos? ¿En qué ciudad tiene su apogeo? Florencia. No, Florencia no. Florencia no. Si estamos hablando de Suiza. Estamos hablando de Suiza. ¿A qué ciudad se le llamó la República de Dios? Ginebra. Ginebra, muy bien. Ahí está. Ginebra era, muy bien. Ginebra, muy bien. Ahora sí. Ya, el anglicanismo surgió como una respuesta al conflicto político-religioso. Ajá. Ajá. ¿Será correcto o será falso? Recordemos, el anglicanismo, ¿quién lo pone? Enrique VIII, ¿sí o no? El rey Enrique VIII, con fines e intereses, ¿qué? Políticos. Políticos. Entonces es correcto, ¿ok? Políticos, no se olviden. El anglicanismo surge por intereses políticos. Muy bien. La clave es la letra A, ¿ok? Porque el catolicismo renunció a su expansión misionera tras la reforma. No lo renunció. No renunció porque ¿qué hace? La contrarreforma. La contrarreforma, ¿ok? La contrarreforma en contra de la reforma protestante, así de simple. El mismo nombre te lo dice. Muy bien, no se equivoque. Muy bien, Naomi. Ahí atención porque el mismo enunciado te lo descartó. El mismo enunciado te lo descartó. Ahí atención a la lectura. ¿Eh? A ver, analicemos las preguntas difíciles. Y ya está, creo. A ver. Ya. A ver, lo vamos a poner así. Se podrá ver. Ajá, ya. Preguntas número 12, 13 y 15. 12, 13 y 15. Lo voy a subrayar por si acaso. 12, 13 y 15. Y con eso nos fuimos a mimir. Con eso nos fuimos a mimir. Hacer las tareas, profesor. Ahorita estoy sufriendo. A hacer las tareas. Las tareas, chicos. ¿Cuándo no las tareas? Es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuándo Sí, no? profesor. Muy bien. Ya, pero eso sí, a dormir bien, ¿ok? Mucha agüita, tomen mucha agüita, si no se me deshidratan y se me mueren. Y yo quiero que ingresen. Vamos. 12, 13 y 15. Aunque esta vez hemos acabado un poquito temprano, normalmente. La tarea, ¿no? Todos sufren con la tarea. De verdad que las tareas es horrible, ¿no? A veces uno quisiera que estar como en la academia, ¿no? Que te dicte tu clase y estudias por tu parte, ¿no? Mis resúmenes de cursos. No tomé agua en todo el día. Uy, no, Naomi, toma agua, te vas a morir. Tienen que tomar mucha agua. Mínimo 4 litros. 4 botellas de 1 litro. Facilito, se lo toman al toque. Al toque nomás. Una clase de literatura, te acabas una botella de 1 litro. Tu clase de historia, te la acabas su botella de 1 litro. Tu clase de aritmética, te tomas tu botella de 1 litro. Y ya, tu repaso, una botella de 1 litro. Ya está, ya. Hidratadísimo. Me lleno. No, sí, pero o sea, tampoco vas a estar tomando, ¿no? Al ratito, no, o sea, tampoco. Si no, mínimo ya, tus 2 litros. Mínimo. Mínimo. Si no, ya te me mueres. Seca. Por ejemplo, yo siempre tengo, ahorita que dicto las clases, en primer lugar porque la garganta se me seca y siempre tengo que tener agua al costado. Pero antes de eso siempre me tomo mis 2 botellones de agua. A ver, chicos, la 12, la 12, la 12, la 12, la 13 y la 15. La 12, la 13 y la 15. A ver, porque en la primera, ¿de qué te habla? Del Concilio de Trento. Aquí no me pueden fallar. En el Concilio de Trento no me pueden fallar. Solamente busquen las alternativas en las cuales esté a favor, ¿no? Sea algo a favor de la iglesia. La 13 te habla de la expansión del calvinismo. Ya, eso es sencillo, no es difícil. Y la reforma protestante, ya, ¿qué te está hablando? Las afirmaciones, ya. Ya, las preguntas, simplemente la complejidad ¿dónde está? En analizar bien el enunciado. Porque te mete mucho texto, lee lo último. Ya si te dice, en base a este contexto, ya, piña, léete todo. Vamos, chicos, vamos, chicos. La 12, la 12 entre las 3 es la más sencilla. La A, dice Naomi, en la 12. A ver, analicemos. Los enunciados correctos en la Concilio de Trento, ya.
¿Confirmó la autoridad del Papa como líder supremo de la Iglesia? Lo dijimos que sí, ¿no? Nadie puede estar por encima del Papa, ¿no? Y Belsi que me confirma la A. Reafirmó los 7 sacramentos como instrumento de salvación. Correctísimo. Correctísimo. La abolición de la veneración de las reliquias y los santos. No, al revés. Al revés, ¿no? Al revés dice, ya pueden a todos los santos, a las vírgenes, a las imágenes, pueden hacerlo. No lo abolió, falso, la 3. Impulsó. ¿Por qué dice 3 y 1? Oye, ¿qué me hacen los materiales? Ah, los hago yo. ¿Por qué dice 3 y 1? Ok. Impulsó la formación teológica de los sacerdotes mediante seminarios, universidades, colegios en toda Europa, Asia y América, ¿no? La clave es la letra A. Muy bien, Naomi. Muy bien, Bessie. ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será ese inepto que hace las prácticas? La 13. La 13. A ver, ya. Creo que me... La 3 es la D. La D. A ver. La D de dado. A ver, déjame leerlo. La expansión, así de simple. A ver, en este contexto, la rigidez moral de la eclesiástica previsional, la constitución impulsada por Calvino, ya favorecieron a la instauración de repúblicas autoritarias, entre ellas el poder político, en las que el poder político era subordinado al eclesiástico. Ajá, claro, ¿no? Esta viene a ser, claro, porque favorecen a la instauración de las repúblicas, ¿ok? Van a estar en que ese poder político subordinado al eclesiástico. Correcto, claro, porque condujeron a la aceptación del papado, ya no. Eso de frente lo podemos descartar. No puede ser. Está con hambre. A ver, la verdad sí. He cenado a las 7 de la noche y es normal que esté con hambre. Alentaron a la migración masiva del Imperio Otomano. ¿Qué tiene que ver el Imperio Otomano en esto? Nada que ver. Descartadazo. Promovieron la seculación total del poder político separado de la fe y gobierno. No separan la fe del gobierno, porque es al revés, ¿no? Tratan de que el gobierno tenga, ¿no? todo el poder de la religión. Falso. Condujeron a la aceptación del papado en las regiones calvinistas. Falso también, el papado no hay papado con lo que es el calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo, nada. Muy bien. La 15. La 15 puede ser beso. B, la B, la B. La B. La 15 la B. A ver, veamos. Pero tenemos que leer todo, ¿no? A partir de estos procesos sí tenemos que leer todo. La reforma protestante y la contrarreforma fueron... 15 la B. La B. Todos me dicen la B. Wow. A ver. Ya. La reforma protestante y la contrarreforma fueron procesos paralelos que marcaron profundamente la devenir de la primera fracturó la religión a partir de los procesos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza correctamente una consecuencia común a ambos movimientos? A ver, se estableció un equilibrio permanente entre la... Ya, equilibrio no hay. Ya hemos visto, intolerancia, no hay nada, no hay equilibrio. Se fortalecieron las monarquías absolutas al disminuir la influencia religiosa en la política. Hay que ver bien eso, ¿por qué? Porque recordemos que con la contrarreforma, ¿ok? Se van a fortalecer las monarquías, sí, pero no por la disminución de la influencia religiosa. Hay que estar atentos ahí, hay que ver el resto, a ver, es la que más se acerca. Se generó una nueva forma de religiosidad, ya esto no tiene nada que ver. Se produjo una reconfiguración del poder político, cultural, a partir de la pluralidad confesional. Ajá. Esta es, ¿sí o no? Se dan cuenta de que combina, porque te está hablando una que sintetiza la reforma protestante y la contrarreforma. Te está diciendo una que sintetiza las dos, una consecuencia que sintetiza las dos. A ver, porque dice, la reunificación de la cristiandad, ya, falso. No tiene nada que ver. La reunificación no, porque aún hay estados separados. ¿Ok? Entonces va a haber una ¿qué? Va a haber una pluralidad confesional. Van a haber distintas creencias. ¿Ok? Muy bien. La clave es la letra D, como me dijo Belsi, ¿no? Me dijo primero la E, luego me dijo la D. La clave es la D. ¿Okay? Me emocioné, profesor. Pero la clave es la D, ¿no? La clave es la letra D, ¿ok? Esa era la clave. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por mi parte esta noche.
Muy bien, espero les haya servido la clase del día de hoy. Muy bien. Ahora, algo que quiero aclarar antes de irme. Si han visto el temario, a ver si se llama mi vacante. Uy, ay mechita, mentira. A ver, si han visto el temario, ¿ok? La clase de la siguiente semana dice monarquías absolutistas y antiguo régimen, ¿no? Y antiguo régimen, ya. Ese tema no lo vamos a hacer. Uno, ¿por qué? Uno, porque San Marcos no te lo pide. Otro, ¿por qué? Otro, porque el antiguo régimen es algo que es como que un concepto, es como cuando tú hablas de la reforma, ¿cómo se ha visto? ¿No? La reforma protestante solamente vas a hablar de la definición. Ese es el antiguo régimen. Entonces, no vamos a hacer esa clase, sino en lugar de ella, okay, no es que no la vamos a hacer, no es que se cancele. La clase de la siguiente semana no va a ser esa, va a ser expansión europea y estados modernos, ¿ok? Expansión europea y estados modernos. Ahí vamos a ver cómo se inician los viajes de Cristóbal Colón y los viajes portugueses, ¿ok? Ahí la colonización de España. Eso vamos a ver, ¿ok? Porque lo de las monarquías absolutistas es solamente, como digo, los nuevos estados modernos, ¿ok? Entonces, lo que está en el temario de la siguiente semana no lo vamos a hacer. Vamos a hacer, en cambio, otra clase. ¿Ok, chicos? Eso quería aclarar. Muy bien. Entonces, a ver, me dicen de que van a futura cachimba, Percy prediciendo, ¿no? Ah, su madre. Acá todos van a ingresar, chicos. De acá ya no importa, del 2030 van a ingresar. ¿Ok? Pero la idea es que ingresen, ¿no? Yo para eso voy a estar yo. A menos que me atropelle un carro y ya pues no les vuelva a dictar clase. ¿Ok? 2032, 2061. A ver, chicos, cálmense un poquito. ¿Ok? Todos me van a ingresar de acá a menos de 2 años. Yo confío en ustedes. ¿Ok? No, ya, a mí, yo los voy a apoyar en todo. ¿Ok? Yo los voy a apoyar en todo. En caso no me ingresen este año, yo los voy a apoyar el siguiente año, ¿no? Acá todos los que, voy a anotar el nombre de toditos los que están acá para que entren becados a mi ciclo del siguiente año. ¿Ok? Si es que no me ingresan. Si es que no me ingresan. Eso sí. Si es que no me ingresan. ¿Ok, chicos? Cualquier cosa voy a tratar, no creo, pero voy a tratar de estar en la mayoría de exámenes de admisión para ver, ¿no? Aunque sea, que sientan mi vibra ahí, ¿no? Para que sientan mi vibra. Ciclofil ya lo estamos haciendo, pero no te pases. Otro ciclofil tampoco. Yo también tengo hambre, chicos, tengo hambre. ¿De dónde saco la comida? ¿De dónde saco? Yo también tengo hambre. ¿Ok? Entonces, a ver, pero eso sí, a los que están acá, a los fieles de acá, lo voy a anotar para que entren becados el siguiente año, si es que no me ingresan, ¿ok? Como digo, voy a tratar de ir a todos los, ¿no? A todos los exámenes de admisión posibles, ¿ok? Para que sientan mi vibra, ¿no? La vibra ahí y me marquen 10 de 10 en historia. Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos conectando, chicos, el día viernes con un tema bastante bonito, el virreinato del Perú. Y bastante estresante, la verdad, porque es muy importante. Ha venido más de 20 veces en los últimos 15 exámenes de admisión en San Marcos. ¿Ok? Es el tema que más viene en San Marcos. ¿Ok? Tal vez en los últimos exámenes no ha venido mucho, pero antes sí. ¿Y quién te descarta que virreinato no venga? ¿Ok? Entonces, chicos, eso vamos a estar viendo el viernes. ¿Ok? Nos estamos conectando justamente este día a la misma hora. Muy bien, chicos. Buenas noches. Provecho si es que van a comer, no creo. ¿Okay? Descansen bien, tomen agüita, porque sé que este año me van a ingresar todos, chicos. Vamos, descansen bien. Buenas noches. Nos vemos pronto. Buenas noches, Gracias, por las clases. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, profesor. Cuídese.